Juan. Características y propiedades de los elementos de la tabla periódica. Hecho por María Daniela Luna Ramírez, licenciada María del Pilar. Relaciones periódicas entre los elementos. Las propiedades de los elementos están relacionadas con su configuración electrónica y con su posición en la tabla periódica. Desarrollo de la tabla periódica. Siglo XIX. Químicos descubrieron tendencias periódicas de las propiedades físicas y químicas y ordenaron los elementos de acuerdo con sus masas atómicas en la tabla periódica. 1814. John Berzelius clasificó los elementos según su electronegatividad. 1815. Moseley ordenó sus elementos según su número atómico. 1820. John Dobereiner propuso el ordenamiento en base a las tríadas. 1830-1895. Julio Slaughter descubrió la afinidad química de la hemoglobina por el oxígeno. 1869. Dimitri Melendez clasificó los elementos a base de sus propiedades químicas. 1838-1898. John Nernst dio un paso más por la clasificación de los elementos. 1836-1907. Dimitri Melendez trabajó acerca de la clasificación periódica de los elementos. 1900. Melendez ya se habían incorporado en la lista alrededor de 30 elementos más de los ya descubiertos en la tabla de Melendez. 1913. Henry Moseley descubrió correlación entre lo que él llamó número atómico y la frecuencia de los rayos X. Clasificación periódica de los elementos. La clasificación periódica de los elementos está representada por elementos representativos, gases nobles, metales de transición, un grupo especial llamado que tiene zinc, cadmio, mercurio, lantánidos y actínidos. Elementos representativos. Son los elementos del grupo 1A a 7A, todos los cuales tienen incompletos los niveles S o P del máximo número cuántico principal. Están conformados por metales alcalinos, metales alcalino-tierrios, familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, calcógenos y halógenos. Metales de transición son los elementos del grupo 1B y 3B hasta 8B, los cuales tienen incompletos el subnivel D o forman fácilmente cationes con el subnivel D incompleto. Reactividad química de los elementos. Está determinada en gran parte por sus electrones de valencia, que son los electrones que ocupan el nivel de energía externo. Para metales alcalinos NS1 tienden a perder un electrón para formar cationes monopositivos. Metales alcalino-térreos NS2 pierden 2 electrones cationes positivos. Para gases nobles, carencia de reactividad se debe a que sus niveles NS y NP están completamente llenos. Metales de transición tienen un subnivel de incompleto. Lantínidos y actínidos se parecen entre sí, pues tienen sus niveles F sin completar. Representación de los elementos libres en las ecuaciones químicas. Metales, metaloides y no metales aparecen como elementos libres en las ecuaciones químicas. Metales. Fórmulas empíricas, símbolos que representan un elemento. Vemos el ejemplo de F, que es igual a hierro, Fe. No metales. No hay regla única. Son redes tridimensionales de átomo, como podemos ver el ejemplo de C igual a carbono, que se representa con fórmula empírica. Y hidrógeno diatómico igual a hidrógeno como molécula diatómica, que se representa en fórmula molecular. Metaloides, redes complejas tridimensionales, y se representa en fórmula empírica, digamos Ge igual a germanio. Configuración electrónica de cationes y aniones. Los átomos pierden electrones para que el catión tenga la configuración electrónica externa de un gas noble. Vemos el ejemplo de sodio, que pierde un catión, pierde un electrón para formar un catión. En los aniones, los átomos ganan electrones para que el anión tenga una configuración electrónica externa de un gas noble. Como vemos, el hidrógeno gana un anión para tener la configuración electrónica externa de un gas noble. Iones derivados de los elementos representativos. Casi todos los elementos representativos tienen la configuración electrónica externa de un gas noble NS2 y NSP, como ya lo explicamos en la parte anterior. Cationes y aniones de los elementos representativos. Metales alcalinos, 1 positivo, metales alcalinos tierras, más 2, grupo 3A, positivo 3,
Grupo 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Cationes derivados de los metales de transición. El orbital 4s siempre se llena antes de que los orbitales 3d. Cuando un cation se forma de un átomo de un metal de transición, los electrones que siempre se pierden primero son los del orbital ns y después los del orbital n-1d. Podemos ver los ejemplos de hierro. Variaciones periódicas de las propiedades físicas. Carga nuclear efectiva. La carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real como los efectos repulsivos, pantalla, de los demás electrones. Podemos ver que aumenta conforme descendemos y aumenta de izquierda a derecha. Carga nuclear real menos sigma es igual a carga nuclear efectiva. Radio atómico de izquierda a derecha decrece y de arriba hacia abajo crece. Radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. Podemos observar donde se ve el dibujo y donde se ven algunos radios atómicos de los elementos. Radio iónico es el radio de un catión o un anión. Catión positivo y anión negativo. El radio iónico afecta propiedades físicas, propiedades químicas. El radio iónico que está representado ahí en algunos elementos está en picómetros. Variación de las propiedades físicas a lo largo de un periodo y un grupo. Al desplazarse de izquierda a derecha a lo largo de un periodo hay una transición de metales a metaloides a no metales. Dentro del grupo periódico, las propiedades físicas varían de manera predecible, en especial si los elementos se encuentran en el mismo estado físico. En los puntos de fusión de argón y xenón, podemos encontrar en esos dos el criptón. Podemos calcular el punto de fusión del elemento intermediario, que es el criptón. Criptón igual a menos 189.2 centígrados más menos 119.6 dividido en 2 nos da menos 150.6 centígrados, que es casi el punto de fusión del criptón. Energía de ionización. Es la cantidad de energía en kilojoules necesaria para desprender un mol de electrones de una mol de átomos en estado gaseoso. Podemos ver el ejemplo de energía más X, que es cualquier átomo, es igual a un electrón. El patrón continúa para desprender los electrones subsecuentes. Afinidad electrónica. Es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Podemos ver el ejemplo. Es positivo si la reacción es exotérmica y es negativo si la reacción es endotérmica. Podemos ver el ejemplo que está un átomo gaseoso de flúor, acepta un electrón y se le asigna un valor a la afinidad electrónica de menos 328 kilojoules dividido en mol, que es lo que da. Variación de las propiedades químicas de los elementos representativos. El carácter metálico de los elementos disminuye de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y que aumenta de arriba hacia abajo al avanzar dentro de un grupo. Tendencias generales de las propiedades químicas. El elemento del segundo periodo difiere del resto de los miembros de cada grupo. Podemos ver que litio igual hasta flúor. Ejemplo, litio se representa muchas, pero no todas las propiedades características de los metales alcalinos. Las relaciones diagonales son las semejanzas que existen entre pares de elementos de diferentes grupos y periodos en la tabla periódica. Litio, berilio y boro, podemos ver como ejemplo, aparentan muchas semejanzas en los elementos diagonales debajo de ellos.
La explicación de este fenómeno es la semejanza en la densidad de carga de sus cationes. Hidrógeno, 1s1. Monopositivo, ion hidruro. Y los hidruros iónicos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y hidróxido metálico. El compuesto más importante que se forma en cuanto el hidrógeno se quema en el aire es el agua, como podemos observar. Elementos del grupo 1A. Familia de los metales alcalinos. Podemos observar sus elementos. El litio forma un óxido de litio, como ejemplo. El M representa un metal alcalino. Cuando se exponen al aire pierden en forma gradual su apariencia brillante debido a que se combina con el oxígeno gaseoso para formar óxidos. Aquí podemos observar sus elementos. Elementos del grupo 2A. Metales alcalinoterros. Ahí están sus respectivos elementos. El calcio, el estroncio y el bario son lo suficientemente reactivos para reaccionar con agua fría. El berilio no reacciona con agua y el magnesio forma lenta con vapor. Sus respectivos elementos. Elementos del grupo 3A. Familia del boro. Grupo donde se encuentra el boro, que es metaloide, el resto son metales. El boro no forma compuestos iónicos binarios, no reacciona con oxígeno gaseoso ni con agua. El aluminio forma fácilmente óxido de aluminio cuando se expone al aire. Ahí está su respectiva reacción y sus dibujos de los elementos. Elementos del grupo 4A. Familia del carbono. Familia donde el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo. Dentro de este grupo se encuentran algunos metaloides como es el silicio y germanio, y el estaño y plomo son metales. Los elementos del grupo 5A son nitrogenoides. Ahí podemos verlos, sus respectivos elementos con cómo se encuentran. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Elementos del grupo 6A son anfígenos o calcógenos. El telurio y el polonio son metaloides, oxígeno, azufre y selenio. El trióxido de azufre reacciona con agua y forma ácido sulfúrico, como vemos en la reacción. Aquí están los elementos. Elementos del grupo 7A. Este grupo es halógenos. Su nombre significa formador de sales. Contiene 7 electrones de valencia. Son diatómicos muy reactivos al encontrarse en forma libre. Gran reactividad, flúor. Es tan reactivo que reacciona con agua para generar oxígeno, como podemos ver en la reacción. Aquí se encuentran sus elementos. Elementos del grupo 8A. Grupo llamado gases nobles. Tienen llenos sus subniveles externos NS y NP. Gran estabilidad. Podemos ver en la reacción xenón frente a hexafluoruro de platino, un reactivo oxida fuerte y tuvo lugar a la reacción siguiente, como podemos observar. Sus elementos. Comparación de los elementos del grupo 1A con los elementos del grupo 1B. Grupo 1A, metales alcalinos. Grupo 1B, cobre, plata y oro. Baja energía de ionización, kJ/mol. Tienden a formar cationes, son buenos conductores de electricidad y calor, metales blandos, densidad pequeña. Grupo 1B,
cobre, plata y oro. Energía de ionización elevada. Podemos ver 3 elementos con sus kilojoules en mol. Tienden a formar aniones, son buenos conductores de electricidad y calor, poco reactivos y volumen menor. Energía de ionización, como sabemos, aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Propiedades de los óxidos a lo largo de un periodo. Se examinan las propiedades de una serie de compuestos semejantes. Algunas propiedades de los óxidos del tercer periodo son: tipo de compuesto iónico y molecular, estructura tridimensional extensa y unidades. Puntos de fusión, ahí están sus respectivos puntos de fusión, como puedes observar. Estos son algunas de las propiedades de los óxidos a lo largo de un periodo. Capítulo 23. Propiedades de los metales de transición. Coloración particular, capacidad para formar compuestos paramagnéticos, actividad catalítica, marcada tendencia a formar iones complejos. Los metales de transición. Propiedades físicas generales. Estructura de empaquetamiento compacto, radio atómico pequeño, enlaces metálicos fuertes, sus densidades, puntos de fusión y ebullición, calores de fusión y evaporación son mayores que los grupos 1A, 2A y 2B. Podemos observar acá, son las propiedades físicas de los elementos, metales de transición, radio atómico, punto de fusión, punto de ebullición y densidad. Configuraciones electrónicas. Escandio al cobre, los electrones se suman a los orbitales 3D. Cromo 4s1, 3d5, cobre 4s1, 3d10. Acá están las configuraciones electrónicas y otras propiedades de los metales de transición de la primera serie, como podemos observar. Estados de oxidación. Estados de oxidación comunes, +2, +3 o ambos. Podemos observar ahí el estado de oxidación del escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel y cobre, en sus respectivos estados de oxidación, como muestra en la tabla. La energía de ionización, que aumenta de izquierda a derecha, en la tercera energía, cuando un electrón es removido del orbital 3D, aumenta más rápido que la 1 y 2 energías de ionización. Máximo estado de oxidación, +7, 4s2, 3d5. Estados de oxidación de compuestos con elementos muy electronegativos, como podemos observar. Ahí se encuentra en el gráfico la energía de ionización. Primera, segunda y tercera. La química del hierro y del cobre. Hierro, metal más abundante. Menas, hematita, siderita, magnetita. Metal gris, se prepara en un alto horno, no es particularmente duro, estado de oxidación +2, +3. Cobre, elemento escaso, estado natural y combinado con minerales. La mayor conductividad eléctrica, buen conductor de calor, estado de oxidación +1, +2. Muchas gracias.